Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan Yance y hoy les voy a hablar sobre el proyecto de automatización industrial. Nuestro proyecto consiste en un control de temperatura con un LM35. La colaboración del proyecto va a ser entre LabVIEW y Arduino. Bueno, yo les voy a hablar sobre el panel de control en este momento. En el panel de control nosotros contamos con, como observamos en la imagen, con un control e indicador de temperatura que se tiene que tiene un display y un termómetro. ¿Ya? También un graficador que va a mostrar la temperatura, a través del tiempo. En este indicador vamos a ver la temperatura ambiente versus el set point que nosotros vamos a graduar. Y se tiene también 5 controles, los cuales son un selector de puerto USB, o de comunicación, un selector de modo manual o automático, un dial un dial con el cual vamos a nosotros a hacer la variación de la temperatura que vamos a controlar, ¿ya? Y un switch para el modo manual o automático. También contamos con 3 indicadores, que son estos. Ya, el indicador para el error, el indicador para la activación o desactivación del motor ventilador o fan, y el indicador del buzzer, el sonido, que nos va a indicar que estamos en la temperatura indicada o en la que hemos seleccionado. Bueno, eso es todo lo que les puedo indicar con respecto al panel de control. Para poder trabajar con Arduino como nuestra interfaz física, se hacen uso de los siguientes bloques. Bloque INI permite iniciar la comunicación entre el Arduino y la ARDUINO. En este bloque se tendrá que definir los modos de trabajo, el tipo de tarjeta a utilizar, el tipo de comunicación y el puerto COM que se enlazará con la tarjeta. El bloque CLOSE. Este finaliza la comunicación entre el Arduino y la ARDUINO. Set Digital Pin Mode. Con este bloque se definen los pines digitales a utilizar y su modo de trabajo, ya sea de entrada o de salida. Analog Read Port. En este se indica el pin analógico que se utilizará. En este caso es el A0 y su salida variará entre 0 y 1023. Digital Write Pin. En este, una vez cumplida la condición especificada, este bloque enviará información al pin establecido como salida y nada más. Y en el bloque TOM se tiene que definir el pin digital a utilizar, la frecuencia a la que se quiere escuchar el sonido y la duración de la alarma. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Navarrete y yo voy a explicar la maqueta o planta del proyecto. Entonces, nuestra maqueta se compone principalmente por el Arduino, que es nuestra interfaz entre la LabVIEW y nuestra planta. Ah, el sensor, ah, el sensor primario sería nuestra sensor de temperatura, el LM35, que va a medir nuestra temperatura ambiente. Como indicadores tenemos dos LEDs, uno para el ventilador y el otro para el buzzer. Entonces, el buzzer sería nuestra alarma sonora y nuestro ventilador sería nuestro sensor, nuestro actuador físico, por decirlo así. Y bueno, el ventilador se va a activar mediante el relé y el relé recibe la señal del Arduino, asimismo del el buzzer. Gracias. Y explicaré el funcionamiento de la maqueta, tanto físico como virtualmente. Entonces, como se puede observar, tenemos dos pantallas, una en la planta o maqueta física y el otro el panel de control virtual. Entonces, en el panel de control virtual tenemos el, el selector de puerto, que en este caso sería el COM5, el selector de control, que ya sea un control automático o manual, el botón de paro, el selector numérico del set point, el límite que queremos que llegue a la temperatura, el botón, el botón de encendido del ventilador cuando el control sea manual
el indicador de error, el indicador de ventilador y el indicador de buce. También se puede observar que de la temperatura se va a medir en tres sitios diferentes. Aquí en este termómetro, aquí en este graficador de onda y aquí en este display numérico. Entonces, en este graficador se va a comparar el set point contra la temperatura ambiente. Entonces, procederemos a darle run para ver en tiempo real los datos experimentales. Como se puede observar, existe una temperatura ambiente entre 26 y 27 grados y tenemos un set point de 41. Entonces, estamos en control automático, vamos a proceder a aumentar la temperatura mediante el uso de un cautín. Se puede observar cómo va subiendo la temperatura y cuando llega al set point, cuando sobrepasa el set point, se emprenden los indicadores de error del ventilador y del buzzer. Y como pueden observar, se encendió el ventilador y está sonando el buzzer también. Entonces, dejamos de aumentar la temperatura, esperamos que baje y se apagó tanto el buzzer como el ventilador. Entonces, vamos al control manual. Con el control manual se puede encender el ventilador, ya sea que haya sobrepasado el set point o antes que llegue al set point. Listo. Entonces, como dije, como está en manual, el ventilador se va a encender manualmente y aún así la temperatura sobrepasa el set point, no se va a encender dado que no se ha activado manualmente el ventilador. Entonces procedemos a prenderlo y procedemos a apagarlo. Y bueno, ya esperemos que llegue la temperatura menor al set point para que se apaguen las alarmas. Listo. Muchas gracias.